Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están aquí en casa, en nuestra sala. Buenas noches a todos los que están desde su casa y hoy tuvieron la oportunidad de conectarse para una clase, para una enseñanza. Pedimos a Dios que nos guíe y hoy vamos a compartir entre mi esposa y yo, pues, esta enseñanza. Eh, Cuando nosotros llegamos a una cierta edad, a un cierto conocimiento y creemos que todo lo sabemos, que ya todo lo adquirimos, que un título nos dio la facultad de ampliar nuestro conocimiento y tenemos respuestas suficientes para resolver las cosas. Ocasionalmente dejamos un margen muy pequeño o no dejamos margen para identificar los errores, las equivocaciones y a veces pequeñas fallas que nos generan grandes problemas en nuestra vida. Y esto a veces sucede porque pensamos que ya todo lo tenemos en una biblioteca de nuestra cabeza y que no nos hace falta eh, otro tipo de información. Hay veces que con el transcurso del tiempo y la edad pensamos que el método, la fórmula, la estrategia que usé hace 5 años va a funcionar para el día de hoy y a veces no sucede así y se empieza a generar un problema dentro de nosotros. Eh, Hoy queremos dar esta enseñanza y queremos basarnos en una historia muy conocida de la Biblia que está en Primera de Samuel 17, que todos conocemos, que es la historia de David contra Goliat. David contra Goliat. David, el escogido de Dios, el pequeñito, el que nadie pelaba, el, el que estaba ahí aislado cuidando ovejas, el buen pastor, y Goliat, el gigante que todo mundo le tenía miedo. Pero hoy vamos a usar esta metáfora con un sentido distinto. Generalmente nosotros, o generalmente todos, nos enfocamos en que el Goliat está afuera y está frente a nosotros. Es el problema, es la enfermedad, es el compañero, el familiar, es la circunstancia que me está quejando. Pero muchas veces el Goliat está dentro de nosotros. Casi siempre nos enfocamos en vencer y en pelear contra el Goliat que está afuera, pero pocas veces volteamos a ver que el Goliat está dentro de nosotros y no lo vencemos. Y ese problema, ese Goliat, que generalmente somos nosotros mismos, nos sabotea el propósito, el llamado, ciertas cosas que ya tenemos trazadas y que se volcan o que se vuelven contra nosotros. Y a veces buscamos un culpable externo, una situación externa, casi eh, podríamos decir muchas veces o muchas personas, estuve a punto de ser el mejor estudiante, de ser el mejor jugador, de ser el mejor chef, el mejor futbolista, el mejor arquitecto, estuve a punto de tener el mejor matrimonio o lo tuve, estuve a punto de ser la persona más exitosa, pero algo o alguien saboteó y echó a perder las cosas en nuestra vida. Y hoy en esta enseñanza, en esta reflexión, quiero que usemos la historia de David contra Goliat, pero identifiquemos el Goliat que llevamos dentro de nosotros, eh, cómo vencerlo, cómo identificarlo y que esto, como se llama el grupo de nuestra iglesia, Vivir con Sabiduría, podamos hoy recibir un poco más de sabiduría y podamos dar un paso hacia adelante y mejoremos nuestra condición. Es bueno tener dones, es bueno tener talentos, pero hay una parte en la Biblia muy interesante que a veces no le hemos puesto lo suficientemente atención como es necesario. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eh, Cuando escudriñamos las escrituras y en el texto original hay una palabra que se llama lev, que se refiere a la mente, al corazón, a la voluntad y a las emociones. Dependiendo del contexto y el texto en el que se escribió la Biblia, hay veces que el corazón se refiere al órgano humano, pero generalmente se refiere al corazón a la mente que representa el centro emocional y espiritual del ser humano. Desde Génesis 6 en adelante, vemos cómo la mente del ser humano está inclinado hacia lo malo, hacia el pecado, hacia buscar
una individualidad y una forma de vida lejos de Dios, a veces con un poder intelectual, con un poder material, que nos aleje, que nos desequilibra de las cosas que a veces necesitamos tener. Eh, Estudiando un poco la etimología de los nombres David y Goliat, David, que es el más conocido, tiene el contexto de ser el amado, el querido y elegido por Dios. Goliat es el gigante, también tiene un contexto de exilio, cautiverio, un oponente y obstáculo. Cuando nosotros leemos la historia de David y Goliat, escuchamos, y aparte en diferentes historias, el pueblo filisteo contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios. La palabra filisteo, que se ha utilizado a lo largo de las historias de la Biblia, hay una connotación muy interesante, dice que son personas consideradas materialistas, sin espíritu ni inquietud intelectual, o sea, personas muy superficiales y tontas. Eh, Comenzando con este contexto, quiero hacer un paréntesis así pequeño. Los que tengan Netflix o Prime Video, si pueden ver una serie que se llama La Casa de David, se la recomendamos. Está súper interesante, súper bien desarrollada. Después de La Pasión de Cristo, creo que esta serie es una historia o es una serie que refleja muy bien los hechos históricos de la Biblia, y creo que tiene algo muy peculiar que yo creo que les va a atrapar y les va a enseñar algo interesante, ¿ok? Em, la Biblia nos enseña que la mente humana juega un papel crucial, un papel importante en la vida de nosotros y en la percepción y en la cercanía que tenemos con Dios. Una persona que no tiene un concepto adecuado de quién es Dios, de qué es su contexto, generalmente no avanza y no, y no hace alguna mejora en su vida. Nuestra manera de pensar siempre va a determinar la forma y qué tan buena va a ser nuestra relación con la persona que tenemos al lado, con nosotros mismos y lo más importante, la relación que tengamos con Dios. Santiago 4.1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Eh, el, este fin de semana tuvimos una oportunidad de asistir con mi hijo a un evento de una competencia. Y para empezar a desarrollar el tema, quiero contarles una anécdota, una situación que nos tocó vivir. Eh, Como pedimos permiso en el trabajo, el viernes estuvimos todo el tiempo hablando, mensajeando, haciendo diversas actividades para organizar desde lejos las cuestiones que teníamos. Yo tuve en la particular, una particular situación, una diferencia con otro colaborador, donde tuvimos una fricción, nada grave, nada alta, pero fue a final de cuentas una diferencia y una fricción. Toda esta dinámica la estábamos llevando a través de mensajes de texto, a través de audios por WhatsApp, y llegó un momento en que yo envié el último mensaje, le dije, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto, esto así, le hacemos así, todo bien, y mañana tú haces tu parte, yo hago la mía, y así quedó. El día sábado, cerca de las 5 de la mañana, me desperté para ir al sanitario y generalmente esta persona, este colaborador, manda un mensaje de avisar, ya inicié mi ruta, ya inicié mi trabajo, y me llamó la atención el que no lo haya hecho. Me puse a ver en el teléfono, buscar en el GPS dónde iba el camión, el tráiler, y resulta que no había salido de la base. Entonces en ese momento, dentro de mí, se generó una explosión de emociones, de, de enojos, de molestias, de estrés, que no pude controlar. No sé una manera exacta de describirle, pero dentro de mí eh, había electricidad, había pulsaciones aceleradas y había un descontrol en los pensamientos porque era un bombardeo continuo de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tú tienes la culpa. O sea, no sé si me explico, fue una lucha interna que no pude en su momento controlar.
Cuando yo revisé el teléfono y me metí a ver la conversación de WhatsApp, me di cuenta que el último mensaje que yo, no le, que yo le envié a esta persona aparecía como no enviada. Entonces, ¿qué pensé yo? Pues bueno, el colaborador no recibió el mensaje, siguió enojado, hizo su berrinche y este conflicto va a trascender más allá y ya nos metimos en un problema. Cerca de las 8 de la mañana, eh, le marco al colaborador, le digo, oye, Emanuel, ¿qué pasó? ¿Por qué no saliste? ¿Qué situación hay? Y me dijo, no, sí voy a salir, ya avisé, solo que me van a recibir muy tarde, entonces pedí permiso para salir a mediodía. En ese momento se bajó toda la preocupación, el estrés a nivel general, pero mi cuerpo seguía teniendo una sensación de aceleramiento y cuando estábamos desayunando con mi esposa y mi hijo me decía, estás pensando mucho. De tanto que yo estaba acelerado, no tenía ni la forma de articular la palabra para decirles, ¿sabes qué? Es que estoy teniendo una batalla. Pero lo que me quiero centrar de esto que les estoy contando es que toda la lucha, la batalla, el problema, lo generó mi mente, lo generé yo mismo, porque yo di por hecho una situación que todavía no existía, que yo no sabía si era la correcta, pero yo me aceleré en pensar cosas que no eran necesarias. Y a mi cuerpo le costó trabajo sacar toda esa adrenalina, esa molestia, esa preocupación, ese estrés que se generó de momento. Entonces, cuando yo pude hablar, le dije a mi esposa, es que pasó esto, esto, lo otro, y yo le decía a Dios dentro de mí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para controlar mi mente? Porque ya me ganó y pensé cosas que no debía pensar. ¿Cómo le hago ahora para controlar mi cuerpo? Porque mi cuerpo ya se estresó, ya se tensó y se generó ahí una situación. Platicando con mi esposa, fue cuando empezamos a tomar ciertas cosas para la enseñanza del día de hoy. Y aparte de esta anécdota, no sé si en la cuestión de las damas, de las mujeres, han escuchado esta frase que dice, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. El contexto y justificación de esta frase, podemos ahondar demasiado en ella, pero yo quiero decirte algo. Cuando existe este tipo de frases, ahorita me estoy enfocando que es muy popular, pero cuando hay un tipo de frases como estas, yo quiero decirte algo, que estas frases se hacen realidad cuando una persona la empieza a divulgar, empieza a dar testimonio de que sí, las mujeres son malas. Es malo trabajar con mujeres. Es difícil trabajar con mujeres. Pero ¿sabes qué? Cuando tú pones un freno y no aceptas eso, esa realidad, esa frase, se dispersa, se destruye y y no se hace realidad. Eh, Mateo 12:34 nos dice cuando Jesús estaba con los fariseos que les mencionó, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para empezar a reconocer y identificar a nuestro Goliat, a nosotros mismos que a veces nos autosaboteamos en nuestra vida, es importante identificar qué estoy consumiendo en mi mente, qué estoy recibiendo, qué estoy escuchando, qué estoy pensando dentro de mí. ¿Por qué? Porque los pensamientos empiezan a ser los cimientos, empiezan a ser las bases sobre las cuales yo voy construyendo un hábito de vida, una forma de pensar, una forma de concluir y de resolver las cosas. Y a veces no es la correcta. Por eso dice la Biblia, ¿cómo vamos a sacar algo bueno de nuestra mente, nuestro corazón, si lo que está dentro es malo? ¿Cómo yo voy a poder vencer algo si no tengo los cimientos, las armas, las herramientas y el conocimiento de lo que estoy
haciendo mal dentro, dentro de mi persona. Una de las cosas más difíciles que los seres humanos tenemos como característica es que nos cuesta demasiado aceptar nuestros errores. Es facilísimo identificar los errores de los demás, pero es muy complicado identificar a veces y aceptar que nosotros cometemos errores, por lo mismo que les decía al comienzo. Creemos que después de ciertos años en la iglesia, después de ciertos años de estudio, después de haber ganado ciertas posiciones por ser elocuente, por ser de una manera u otra, creemos que no hay un margen, no hay un error que podamos cometer. Pero a veces, cuando no le prestamos atención a ese 1%, es cuando viene y se hace un gran agujero y empiezan a suceder las cosas que a veces no quisiéramos que sucedieran. Hay ocasiones en que Dios nos da una palabra, vas a ser bendecido, vas a ser el gerente, vas a hacer esto y aquello. Y les voy a decir, un error que nos va a ayudar eh, a que no nos autosaboteemos y que no nos sabotee alguien nuestro propósito, nuestro llamado, nuestra palabra, la promesa que Dios nos dio, es, mis hermanos, ponga la atención, no metas a la gente que no debas meter en esa palabra. Si Dios te dijo, tú vas a ser esta situación, el mejor doctor, vas a ser el presidente, vas a recibir esto para hacer algo grande, generalmente uno se siente inseguro, se siente temeroso, se siente nervioso y tiende a buscar el apoyo de amigos, de padres, de otros hermanos. Pero ¿sabes qué? Hay algo que a Dios que no le gusta, que es compartir su gloria, porque Dios no depende de tus dones, no depende de tus talentos, no depende de tu fuerza. Dios depende de sí mismo y dice su palabra que Él le da a quien quiere como Él quiere. No es del que corre, no es del que cree, sino es de quien Dios tiene misericordia. O sea, Dios le puede decir al más pequeño, por eso hablamos de David, vas a ser el rey de un pueblo. Y realmente Dios no necesitaba que la demás gente le creyera, simplemente necesitaba que David creyera e hiciera su parte. Así tú, cuando Dios te da una palabra, una promesa, no importa que nadie crea, no importa que nadie lo avale. Muchas veces la gente no está preparada para recibir lo que Dios te está dando. ¿Y sabes qué pasa cuando tú pides ayuda? Oye, hermano, ayúdame a orar por esto. Dios me dijo que yo voy a recibir aquello. ¿Sabes qué hace la gente muchas veces? Ora. Pedir ayuda en oración no es malo. Orar no es malo. Pero cuando la gente ora con una intención incorrecta, se vuelve un estorbo. ¿A qué me refiero con una oración incorrecta? Voy a orar por ti porque mi oración puede mucho, porque yo soy justo, porque yo soy santo, porque yo soy profeta, apóstol, pastor. ¿Y sabes qué? Cuando hay personas que se meten o que tú dejas meter en esa palabra, a veces te estorban, porque nada más era, como decían antiguamente, no ping-pong, cara a cara, tú y yo, Dios y tú. Hermanos, para vencer a veces a nuestro Goliat, a nosotros mismos, debemos tener valor, convicciones, y una convicción fuerte es que a Dios le gusta la relación personal, le gusta la intimidad, uno a uno. No, generalmente a Dios no le gusta meter terceros. Necesitamos aprender a depender, a consultar y a confiar plenamente en Dios, porque cuando abrimos brecha para otra persona, tal vez no sea una acción correcta y eso te lleve a perder, a estropear o a retrasar lo que Dios ya tenía para ti. No importa que viniera ahorita la persona más ungida a hacer la oración y a tocarte, es que no se trata de quién ni del cómo, se trata de que Dios ya lo va a hacer porque Él lo decidió. Hay veces que también nosotros saboteamos nuestras cosas, nuestras palabras, porque nosotros decimos, bueno,
Dios ya me dio una palabra, Dios me dijo que yo voy a conquistar eh, X trabajo, X herencia, X mujer o X hombre. No está mal que yo hable bien de mí, no está mal que yo hable bien de lo que Dios me dijo, pero cuando yo tomo una actitud de presunción, vuelvo a desequilibrar, vuelvo a romper una situación que Dios ya había visto eh, en mí. O sea, vuelvo a una inmadurez que posiblemente ya había vencido. Presumir es como los que van en las carreras que ya están a 1 metro de la meta, levantan las manos porque no ven a nadie, quizás de repente pasa una persona más rápida y le gana el primer lugar. Que tú tengas una palabra de Dios, una promesa de Dios, se va a cumplir y es garantía que Dios te la dio. Pero si Dios ve que tu corazón no está preparado para recibir eso, y tú antes de recibir las cosas ya empezaste a presumir, ya empezaste a hacer un mar de desvaríos mentales, muy probablemente Dios diga, hijo, espera un poco más, te falta equilibrar y aterrizar tus emociones. Eh, en Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. En la versión Nueva Traducción Viviente nos dice, las personas sabias piensan antes de actuar y los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Eh, a veces, como ven, hablamos de la mente, un pensamiento a veces es ese pequeño granito que se convierte en ese Goliat gigante que no vencemos. No sé si les ha pasado y seguramente les ha pasado que lo escuchan y les ha pasado que ustedes lo hacen. Le preguntan a alguien, oye, ¿cómo estás? Y la persona te dice, "Ah, estoy bien, no pasa nada". Y a veces la persona que responde que está bien, no lo está. Las personas tenemos esa manía de a veces confundir la fe con la apariencia y autoengañarnos en la vida, porque hay veces que nosotros, oye, a mí me pasa mucho en el trabajo, no nos preguntan, oye, ¿cómo te cae Miguel? Y todos, no, me cae muy bien. Y por dentro, muchos están, pues Miguel lo quisiera patear y lo quisiera correr de aquí de la oficina. Hay veces que nosotros tenemos problemas con nosotros mismos, con otras personas, con ciertas circunstancias, y lo que hacemos es que ese pensamiento lo ponemos en un cajoncito más atrás. Ahora voy a recorrer mi cara de buena onda. Y ese pensamiento de odio, de celo, de rencor, lo voy a mandar acá atrás a otro cajón. O sea, solo lo estoy cambiando de lugar, pero no lo estoy solucionando, no lo estoy eliminando, no lo estoy terminando. Mi mente sigue ocupando, o ese pensamiento, esa idea sigue ocupando un lugar en mí, que solamente lo estoy cambiando de lugar para cuando se ofrezca. Por ahorita se me ofrece tener una buena cara, ser buena onda, ser el que saluda, pero realmente estoy cargando con algo que se está haciendo una bola de nieve y que cuando llega el elemento que lo hace detonar, explota y sale lo que realmente eh, yo venía cargando, guardando en mi interior. Una de las cosas que hace que yo no pueda vencer al Goliat, a mi persona, a lo que está dentro de mí, es traer cosas pasadas al presente y traerlas y no solucionarlas. Muchas veces la solución es el perdón, muchas veces la solución es el hablar, confrontar las cosas con la persona con la que tuvimos una diferencia. Muchas veces es un tema económico, muchas veces la solución es sencilla, pero repito, la lucha interna, la lucha conmigo, no me permite eh, separar, diferenciar y querer solucionar este, las cosas. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a dejar de ser mi peor enemigo? ¿Cómo puedo yo empezar a dejar de alimentar a ese Goliat que está dentro de mí? Lo primero es poner cimientos firmes, poner pensamientos correctos, llenarnos de cosas correctas y desechar lo malo.
Otra cosa muy importante que nos dice 2 Corintios 10:5 es derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mis hermanos, es muy difícil a veces hacer las cosas por nuestras propias medios, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos algo o alguien, mejor dicho, que se llama el Espíritu Santo. Cuando uno empieza a buscar a Dios, no lo puede hacer solamente con las fuerzas y con el intelecto humano. Necesita reconocer, aceptar a Cristo, pero en la relación diaria necesitamos buscar al Espíritu Santo como Dios mismo para que nos ayude a conectarnos, a discernir nuestros problemas, nuestras cosas, nuestro corazón. Y cuando uno hace eso, ya podemos empezar a tener convicciones firmes, se puede desarrollar ese valor, se empieza a desarrollar y a equilibrar nuestra vida, empezamos a ser sabios, empezamos a tener una madurez eh, real y podemos realmente caminar hacia adelante porque, mis hermanos, si no arreglamos las cosas cuando se deben arreglar, se convierte esto en algo insufrible, en un problema, en una bola de nieve que ¿saben qué va a pasar? Nos va a aplastar, nos va a comer y lo que vamos a terminar haciendo es, o el problema más grande, involucrar a más gente que no debía involucrarse y a veces destruirnos a nosotros mismos. Es necesario que nosotros nos aceptemos tal y como somos. Yo no predico, o bueno, yo no enseño igual que mi esposa, no tengo los mismos talentos que mi esposa, no tenemos la misma apariencia. Así soy yo, así es ella, y cada uno tiene cualidades, virtudes, talentos y dones. Y la vida no siempre se trata de competir el uno contra el otro, mis hermanos. Como lo dije, uno de los etimologías de David es el escogido de Dios. ¿Y saben qué? Todos hemos sido escogidos de Dios, pero no todos somos escogidos para lo mismo. Hay mucha gente que a veces dice, yo quiero ser líder, jefe, pastor o XY, una posición muy grande de influencia y tener a mucha gente bajo su administración, pero hay veces que para llegar legítimamente a una posición que Dios te quiere dar, hay que pasar un proceso, sufrimiento y enseñanzas que no son agradables, que no son fáciles. Madurar, examinarse, escudriñarse, cambiar no es fácil. Y cuando Dios nos mete en esa escuela, a veces optamos por el camino más fácil, que es hacer trampa, hablar mal de aquel, hablar mal de allá, ser lambiscón, hacer cosas que no se deben hacer. ¿Y saben qué? Puede funcionar, pero por un tiempo. Hay veces que cuando Dios dice, está bien, manito, ya te diste tu banquete, ya te diste la probadita, pero ¿sabes qué? Yo no lo apruebo, adiós. Vienen las circunstancias, vienen las pruebas, y ¿sabes qué? Como no hubo un proceso, no hubo un valor, un cimiento firme, esto termina por derrumbarse. Una de las cosas que también nos ayuda a que no eh, alimentemos al Goliat, a que no alimentemos a nosotros mismos autosabotearnos, es a veces las conversaciones con personas que no debemos. Como les dije, hay veces que queremos la ayuda de otros para ayudar a Dios y eso es incorrecto. Si a ustedes alguna vez les toca estar platicando con alguien y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, eh, o ¿sabes qué? Me pasó esto, ayer me equivoqué aquí, me fue mal en esto. Hay gente que tiene la manía y la maña de decir, ¿sabes qué? A mí me pasó lo mismo, pero me pasó peor. Y no solo me pasó una vez, me pasó 2 veces, me pasó 3. Hay gente que todo el tiempo quiere el protagonismo, sean cosas buenas o sean cosas malas. Hay gente que no tiene a veces la capacidad de escuchar, de entender
y de brindarte un apoyo genuino. La Biblia dice que lloremos con los que lloran y riamos con los que rían. Es súper fácil llorar con los que lloran porque siempre tenemos la tendencia a ayudar, a consolar, a yo tengo algo que tú no tienes en este momento. Pero cuando la persona tiene algo diferente, le fue mejor que a ti, es muy difícil reír con el que le está yendo bien. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo que te está destruyendo, que has alimentado dentro de ti, la envidia, el celo, que son hasta cierto punto sentimientos humanos normales, pero nosotros a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo tenemos que someter esa parte carnal para lograr realmente un gozo genuino con las personas y una ayuda cuando realmente la persona la está pasando mal, porque al final de cuentas no lo ayudo porque yo sea más que él, no me gozo porque tenga menos que él, yo ayudo y me gozo por una simple razón, porque Dios está conmigo, su Espíritu está conmigo y me dice que yo soy, Él está dentro de mí, yo soy la manifestación de su persona. Mi interés no está en lo que pueda obtener, sino en lo que yo pueda agradar y obedecer a Dios. Así que estamos viendo cómo Dios nos está hablando acerca de los obstáculos, ¿verdad? Como lo vimos la clase pasada. Hay muchos bloqueos que nosotros mismos nos estamos poniendo y es ese Goliat que está dentro de nosotros. Ese Goliat lo tienes que identificar por medio del Espíritu Santo, porque nadie puede ver sus propios errores. Dice el Salmo 19, versículo 12. Y me gustaría que este versículo lo escribas, lo pongas al lado de tu buró, lo pongas en la puerta y que lo recuerdes. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Está padre, ¿no? El juego de palabras. A Dios le encanta el juego de palabras. Y este versículo te está hablando acerca de la humildad, acerca de una grande revelación que todo hijo de Dios tiene que tener. Si hay algo que va a hacer que tú tengas los cielos abiertos, si vas a ver algo que haga que la gracia de Dios esté contigo, como estuvo con David, que siendo tan pequeño, tan débil y tan ante los ojos de las personas tan insignificante, es la gracia de Dios. Y para que tú tengas cielos abiertos y para que tú tengas la gracia de Dios en tu vida como la tuvo el ungido y el amado David, necesitas esta revelación. Esta revelación va a desbloquear los cielos, va a desbloquear la gracia que estaba retenida, que ya no podías alcanzar. Y se llama arrepentimiento. Cuando tú vives en un arrepentimiento diario, ya le hiciste en la vida cristiana. Tú tienes que saber que diario te tienes que arrepentir de algo. Diario, por cuanto somos humanos. Y cuando hablamos de humanidad, hablamos de debilidad y de errores y de pecados, porque esa es la ley que está dentro de nuestro cuerpo, dice Romano, ¿verdad? Entonces, para vencer el Goliat, para vencer todos esos pensamientos, para vencer las envidias, para vencer las presunciones, para vencer todo eso que te está obstruyendo tus bendiciones, necesitas diario que reconocer que no eres bueno. Ese es uno de los problemas más grandes, como lo dijo al principio. Es muy difícil que alguien reconozca sus errores. Y más cuando tienes dones, así de esos dones que brillan, esos dones proféticos que a tanto les agrada a los cristianitos, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres una persona con muchas habilidades, talentos y dones, ¿verdad? Es muy difícil que tú identifiques tus errores. Cuando todo te sale bien, cuando tú haces un proyecto y te va bien y tienes dinero, vives en abundancia, vives cómodo, vives a gusto, es muy difícil que tú identifiques tus errores. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura que es el que nos examina
examinar como con rayos X lo que no puede ver el hombre a sus ojos, ¿verdad? Dios mira el corazón. Entonces, ahí en el corazón, ¿verdad? Es donde se gestan y se originan todas las perversidades. Esa es la naturaleza de tu vida y la mía, ¿verdad? Que necesitamos al Salvador. Por eso, si te das cuenta, en el mundo también hay otra frase que dicen, ay, haz lo que te dicte el corazón, ¿no? O guíate por lo que dice tu hermoso corazón. Y la Biblia dice que es perverso y engañoso más que el infiel de tu esposo, que la suegra, más perverso que todo lo que tú puedas, que Satanás mismo. Es ese Goliat que tú traes dentro de ti, los pensamientos equivocados, las conclusiones y determinaciones que ya maquinaste, ¿verdad? Entonces no te guíes por lo que dice tu corazón, porque hay un versículo que dice que del corazón nacen los adulterios, los homicidios, las envidias, las fornicaciones, las idolatrías. Entonces, guíate por la palabra de Dios y por lo que el Espíritu Santo te revela cuando Él te examina. Y a veces se necesita mucho valor para decirle, Espíritu Santo, examíname. Y cuando el Espíritu Santo te examina, no te dice las cosas para destrucción, te lo dice para transformación, para renovación, para cambios, para tu bien. Entonces, la revelación del arrepentimiento es la clave que te va a ayudar a vencer a muchos Goliaths que llevas dentro. Diario tenemos que decirle al Señor, examíname, guardar silencio, esperar en Él, porque ya te dije que si le preguntas a tu mamita o a tu papito cómo eres, pues eres el más bonito de la tierra, ¿verdad? Aunque parezcas un monito, pero pues no. Y entonces, si tú le preguntas al esposo, oye, ¿cómo me veo? Nunca te va a decir que gorda, porque, ¿verdad? Luego ya no la soportan a uno. Si tú le dices a alguien, oye, ¿cómo soy? Para evitarse problemas, nunca dicen la verdad. Entonces, pregúntale al Espíritu Santo, porque en Él no hay mentira. Y Él va a discernir y examinar lo profundo del corazón. Y va a decir, ¿sabes qué? Eres soberbia. ¿Sabes qué? Eres orgullosa y además altiva de espíritu, porque son tres cosas diferentes. Y tú dices, ah, caray, no, yo no soy soberbia. ¿Sabes qué es soberbia? Es cuando tienes poder para destruir a otros. Eso es soberbia, lo que él decía. Hablas mal del otro, hablas más de aquel para sobresalir. Eso es soberbia. Eres orgullosa porque tú crees que por la fuente que tú, o sea, te crees que eres la fuente de la autosuficiencia. Es que si yo oro, se va a hacer todo. Todo, porque Dios ya me dijo que todo lo que ore se hará. Yo te pregunto, ¿todo lo que has orado ya se realizó? Y la respuesta va a ser no. ¿Sabes por qué? Porque hay orgullo en tu corazón. No, yo ahorita voy tengo el don y ahorita sana. Y no sana. ¿Y sabes por qué saboteas la sanidad de otro? Porque te quieres llevar la gloria por todo. A veces le queremos ayudar a Dios, como lo decía él. Dejaste entrar una oración que no era correcta. Dejaste entrar a una persona que cambió tu destino. Porque metiste los dones de la persona, metiste el orgullo en el plan. Y Dios nunca va a patrocinar el orgullo del humano. Dios mata al orgulloso, mata la carne. El espíritu tiene que vencer sobre la carne. Y bueno, dices, pero la altivez de espíritu es ser presumido. ¿Sabes qué es ser altivo de espíritu? Que tú ya estás mirando al otro como menos. Yo oro mejor que él, yo predico mejor que él. No, yo tengo el don de revelación mejor que él. Aquí yo acá, sí, 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 ¿no? Y esas actitudes que salen vienen del espíritu altivo. Una arrogancia de que me veo más alta. Me veo acá bien, como dices en el mundo, bien fregona. Yo
Yo oro y a esto, yo estoy. Yo veo al ángel Gabriel el lunes, platico el martes con el ángel Miguel y el domingo me echo a Mateo, Marco, Lucas y Juan y conversamos y las revela. Casi me transfiguro. ¿Y sabes qué? Dios detesta el orgullo, la soberbia y la altivez de espíritu. Y para que no venga la caída, la deshonra, que tú ya das por hecho que eres el ganador. Sí, ya Dios me dijo que vas a ganar. Sí, Dios vas a ganar. No te da el primer lugar, porque no patrocina presunciones. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice. Tú eres tu propio saboteador de tu progreso. Él hablaba acerca de los pensamientos, de las mentalidades. Él hablaba acerca de las envidias y Dios habla acerca de la arrogancia y del orgullo. Esos son los Goliaths que tú tienes que vencer. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie te va a imponer manos, lo va a reprender y se va a ir. Así no se gana esta batalla. Esta batalla se gana con humillación de espíritu, no de rodillas. Porque a veces creen que humíllense, ya se ponen de rodillas y creen que ya se humillaron. Pues no, puedes tener tus rodillas en la tierra y tu altivez como Nabucodonosor, sentirse grande. Y estoy hablando a gente cristiana, no le estoy hablando a pecadores ni a aquí estamos hablando a personas que tienen que arrepentirse, como dice Apocalipsis. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y aquí hay muchas respuestas de quién es tu Goliat. Porque los planes de Dios son siempre de bien. Dios quiere que prosperes, Dios te ha llamado, te ha ungido para sus propósitos, pero te estás autosaboteando. Y de eso se trata la clase del día de hoy. Vence al Goliat que llevas dentro. No es tu vecina, no es la hermana en la iglesia, no es tu esposo, no es nadie externo, está dentro de ti. Y ese es un espíritu que está dentro de ti, altivo, orgulloso, soberbio. Y la manifestación de tu espíritu se nota en tu forma de hablar, en tu forma de ver y en tu forma de pensar. Y como él decía, no cambies los pensamientos de cajón. Vence esos pensamientos, sácalo, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo y mete un pensamiento bueno de Dios para que puedas hablar cosas buenas, para que puedas ser santo, porque bueno solo hay Dios. Y te quiero decir algo que siempre decimos en Vivir con Sabiduría. Nadie es bueno, no hay ser humano bueno. Ya te dije que del corazón se gestan los más grandes pecados. Por eso necesitamos a Jesús, el Salvador. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que diario nos ayude a vencer esta ley que está dentro de nosotros. Hoy yo te puedo predicar bien lindo, pero mañana, quién sabe, ¿verdad? Puedo ser, en mi corazón se pueden crear las idolatrías más grandes, los adulterios más vergonzosos, las murmuraciones y tantas cosas tan malignas si el Espíritu Santo de Dios no está conmigo. El Goliat está dentro de ti y tienes mucho que trabajar dentro. Tienes mucho que pedirle al Espíritu que te examine. Como dice, ¿verdad? El salmista. Qué frágiles somos, qué débiles somos y qué malos somos. Por eso necesitamos al único que es bueno. Y decía Jesús, bueno, solamente es Dios. Y en eso no nos podemos dar gloria de nada. Todo lo que hagamos bueno para otra persona no viene de ti. Viene, como él dijo, del Cristo que nos habita y lo manifestamos. Pero nosotros no nos podemos llevar la gloria de nadie. Así que no esperes que alguien te dé la gloria. Te vas a cansar, te vas a frustrar y te puedes amarrar. En el reino de Dios, el que quiera ser grande, sirva y hágase pequeño. En el reino de Dios, las cosas son muy diferentes. En las congregaciones, no. En las congregaciones, todos quieren ser a la imagen de su pastor. En el reino de Dios, nosotros queremos ser a la imagen de Cristo Jesús. Allá en las congregaciones, todos buscan liderazgo. Aquí en el reino de Dios se busca servicio. Son cosas muy diferentes. En el reino de Dios se muere, se sufre, se padece.
porque eso es la gracia y lo vimos la clase pasada. Hay unas congregaciones es que te traigan diezmos, ofrendas y que te den reconocimientos y te halaguen y te den lisonjas y te den los primeros lugares. Aquí a Dios le encanta que los últimos sean luego los primeros. Así que esta es la clase del día de hoy, iglesia. Dios nos ha hablado demasiado y espero que cuando escuches su voz no endurezcas tu corazón, porque es para arrepentimiento, porque el Espíritu Santo quiere que todos se arrepientan, nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces, esta palabra ha sido una palabra de revelación, una palabra que va a desbloquear la gracia, porque hay personas que no tienen gracia ya. No importa cuánto ores, hay intercesoras sin gracia. No importa cuánto prediques, hay predicadores sin gracia. ¿Sabes cómo hacen las cosas? En su carne, porque están acostumbrados, pero no están dándole la gloria a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, quítate esa altivez de espíritu, ese orgullo, esa soberbia, esa envidia, esa amargura, esos malos pensamientos. Vence tu carne, vence tus pensamientos. Acuérdate, nosotros no somos lo que hacemos, somos lo que pensamos. Y el único que puede ver los pensamientos es el único que te va a pagar de acuerdo a lo que pienses, a lo que hagas, a lo que actúes y hasta lo que dejes de hacer. Así que, hermanos, si tienen alguna duda, ya saben que me pueden mandar mensajes. Si tienes una petición de oración, estaremos orando, ayudándote a presentar la oración delante de Dios. Pero recuerda que estaré contigo para lo suficientemente lejos para que solo confíes en Dios y cerca cuando necesites ayuda. Pero tus ojos puestos en Jesús, no en mí, no en nadie, más que en Jesús y en el Espíritu Santo. Él no se cansa, Él no duerme, Él está a tu sombra, a tu mano derecha, Él no se fatiga, Él siempre está contigo, pero si tú te alejas, Él también te puede dar la espalda, ¿verdad? Por eso dice, búscalo en tanto que se pueda encontrar. No creas que está Dios como criado esperando tu oración para patrocinarte todos tus pecados, caprichos y gustos. Ese no es el Dios del reino, ese es el Dios del Instagram, ese es el Dios que tú te creaste, ese es el ídolo que tú te formaste, pero ese no es Dios. Lee la Biblia, medita de día y de noche, pero sobre todo obedece lo que lees para que sea prosperado tu camino y todo lo que hagas esté la mano y la gracia y el favor de Dios sobre ti. Estamos despedidos y si alguien tiene una petición de oración, vamos a mantenernos esta semana en oración. Les agradezco porque estuvieron orando por mí toda esta semana. ¿Y qué les parece si oramos esta semana por mi esposo? Se llama Jesús Miranda, y les agradecería que me ayudaran a orar por él en esta semana conforme al Espíritu Santo les indique. ¿Ok? Estamos despedidos y nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego, que Dios los bendiga.